Hola, soy Linda y este es mi canal. Hoy vamos a hablar del tema del miedo o la idea de no sentir miedo. Este es un tema en el que comencé a pensar en los últimos años porque hace creo que aproximadamente 3 años estaba cenando con una buena amiga mía y su hija, que es como si fuera una hija para mí. En ese momento ella tenía como 11 o 12 años y verdaderamente no recuerdo qué fue lo que pasó, pero ella, creo que yo le pedí algo especial al mesero o algo así, no recuerdo, pero ella le dijo a su mamá o le comentó a su mamá que ella estaba bien impresionada porque yo no sentía miedo. Y su mamá obviamente me lo comentó a mí y a mí eso me pareció un comentario bien interesante porque hasta ese momento yo siempre me había visto como una persona bien miedosa. Yo crecí hasta mi adultez tomando decisiones basadas en el miedo a lo que podía pasar, en el miedo a lo que no podía pasar, etcétera. Y nunca me había visto, y verdaderamente no creo que ninguna otra persona me había visto de esa manera. Así que fue algo que me sorprendió mucho. En adición a eso, es algo que estaba bien al día con lo que yo estaba pasando en mi vida en ese momento. Ya para ese tiempo yo estaba en mi jornada de desarrollo espiritual y de desarrollo personal. Y para ese tiempo también estaba trabajando en algunos de mis miedos y en cómo aprender a vivir mi vida utilizando esos miedos para mi propio desarrollo y para mi propio bienestar. Una de las cosas que quiero tocar en este video es esta idea o este concepto que tenemos en nuestra sociedad de que la gente no debe sentir miedo o no debe expresar el miedo. O esta idea que vemos mucho, por ejemplo, en los videos de YouTube o como en Facebook, de la gente haciendo todas estas cosas que son bien valientes, o sea, surfeando en olas súper grandes o tal vez, o sea, no sé, brincando, haciendo bungee jumping de una montaña o lo que sea, y presenta esta visión y tal vez nosotros proyectamos hacia esa persona que son personas que no sienten miedo, cuando yo no creo que eso es algo que es verdad o que es ni siquiera realista. El miedo es una emoción natural del ser humano o de todos los animales, incluyendo el ser humano, especialmente el ser humano. Así que verdaderamente no creo que es algo que es realista tener esa expectativa de que hay personas que no sienten miedo. Tal vez algunas personas no sienten miedo acerca de ciertas cosas, pero todo el mundo siente miedo. Pero eso va de la mano de esta idea o este concepto de que hay algo negativo en expresar miedo o hasta sentir el miedo. Y para mí eso es algo que es bien importante que nuestra sociedad trate de conceptualizarlo de una manera o enmarcarlo de una manera diferente, porque el miedo es una emoción natural y es una emoción necesaria. De hecho, es la emoción que nos ayuda a sobrevivir y a estar seguros físicamente, emocionalmente, mentalmente, etc. Por ejemplo, si estás en un safari en algún área en África y hay un león corriendo hacia ti, obviamente vas a sentir miedo y esa es la manera de que tu cuerpo te está diciendo y tu mente te están diciendo que estás en peligro y que tienes que hacer lo necesario para sobrevivir. Tal vez el medio ambiente de nosotros es diferente, de algunas de nuestras personas, perdón, de algunos de nosotros es diferente. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad, obviamente no estoy rodeada de leones, pero paso cosas en mi vida cotidiana, en mi diario vivir, que me provocan miedo. Por ejemplo, caminando en la calle, a oscuras, si escuchas un ruido o ves a alguien, eso provoca miedo en mí. Y es una reacción natural porque estoy tratando de sobrevivir y de mantenerme segura. Esto es un tema que si expando un poquito más a todas las emociones va a ser un tema que van a escuchar a menudo en mis videos porque yo tengo un poco de una aversión a este concepto y a esta idea que hay en nuestra sociedad de que hay emociones positivas y negativas, emociones buenas o malas, esta idea de que por ejemplo el dolor, el coraje, el miedo, etcétera son emociones negativas. Yo no creo en eso, yo creo que todas las emociones son simplemente neutrales, no como se sienten, pero por cómo son. Las emociones son neutrales y demandan ser sentidas. Y por eso para mí es difícil a veces tocar este tema porque sé que es muy común que algunas personas ven, por ejemplo, el miedo y otras emociones como negativas. Yo no creo que esa no es la manera en que yo lo veo o yo lo percibo.
Para mí todas las emociones lo único que están tratando de hacer es darte información acerca de ti mismo y de tu estado presente. Volviendo al tema del miedo, una de las cosas que me parece que es bien interesante en nuestra sociedad es que me parece que hay esta idea o esta corriente de que el miedo y la expansión o la evolución o el desarrollo no van juntos, son cosas casi opuestas. Y para mí eso es algo que verdaderamente es bien, no me hace mucho sentido. No es cierto, porque de hecho en mi vida personal y en mi experiencia personal, el miedo y el desarrollo personal han ido de la mano todo el camino. El miedo es un sentimiento natural, es un sentimiento normal y te da mucha información, es un sentimiento necesario y es algo que puedes utilizar para tu propio desarrollo personal. Por ejemplo, si estás tratando de tomar una decisión bien grande en tu vida, como si te quieres casar con una persona, es normal, obviamente, que todo el mundo sienta un nivel de miedo. Pero si ese miedo es demasiado profundo, demasiado intenso, te está dando información. Te está dando información y llamando tu atención al hecho de que tal vez es una decisión que debes pensar más, que debes considerar más. Y tal vez no es la decisión correcta para ti. Lo que estamos buscando aquí no es esta idea de intrepidez o esta idea de no tener miedo o no sentir miedo. Es la idea de sentir el miedo, escucharlo, recibir esa información y entonces tomar una decisión consciente con la información que has recibido. Y eso es lo que se llama valentía, lo que yo defino como valentía. No es el evitar la emoción, no es el tomar la decisión. Es el hecho de sentir la emoción, de aceptar y sentir la emoción, recibir la información que esa emoción te está dando y entonces tomar una decisión consciente y medida de acuerdo a toda esa información que has recibido. Eso no necesariamente significa tomar la decisión de hacer X o Y. Puede ser tomar la decisión de no hacerlo o la decisión de hacer otra cosa completamente opuesta o completamente diferente. Por eso es que yo creo que el miedo es una herramienta bien útil y desarrollar ese proceso de permitirte aceptarlo, permitirte sentirlo, dejar que te informe y entonces basado en eso tomar una decisión, me parece que es una habilidad bien importante de nuestro desarrollo personal porque te puede ayudar muchísimo. Otra razón por la que considero que el miedo es una herramienta muy útil es porque el miedo tiende a apuntar a un deseo. Por ejemplo, normalmente cuando estamos sintiendo algún tipo de miedo en nuestra vida cotidiana, una vez que uno comienza a procesar información, a tratar de profundizar el por qué está sintiendo miedo, el cómo lo está sintiendo, los eventos que te llevaron a sentirse de esa manera, normalmente lo que descubrimos es que tras ese miedo hay un deseo bien profundo de algo que nosotros queremos o deseamos o una necesidad que tenemos. Así que normalmente procesar ese miedo te puede ayudar a descubrir cuáles son tus deseos más íntimos y más profundos, de los que tal vez uno mismo no está ni consciente. Otro tema que quiero tocar en este video es dar algunas sugerencias de cómo podemos hacer para desarrollar nuestra valentía y la habilidad de valentía y de este procesamiento de miedo. Y quiero dar un ejemplo de mi vida personal. Hace unos años, yo llevo varios años, como 5 a 7 años ya trabajando más profundamente en esta dinámica que tengo yo, esta relación que tengo yo con el miedo. Y en ese procesamiento quería hacer un viaje. O sea, quería tomar unas vacaciones y mi mejor amiga no podía tomarse el tiempo del trabajo, mi otra amiga no podía viajar por X o Y razón. Así que decidí hacer el viaje con un grupo de turismo y el viaje fue un viaje a Costa Rica. Y específicamente escogí ese viaje porque la intención de todo el viaje era hacer cosas que me daban miedo, o más específicamente cosas que me aterrorizaban. Yo le tengo terror, pavor, miedo, como lo quieran llamar, a las alturas, y por ejemplo en ese viaje íbamos a hacer ziplining. Y entonces yo no soy una persona, a mí me encanta el mar y me encanta el agua, pero no nado muy bien. Y vamos a hacer whitewater rafting, no sé cómo se dice eso en español.
pero de todos modos. Y entonces la idea, la intención de todo el viaje, de toda esa aventura, era que yo iba a hacer cosas que me daban miedo, de nuevo, que me aterrorizaban. Y verdaderamente fue una de las mejores experiencias, si no la mejor experiencia de toda mi vida. El viaje, Costa Rica es un país hermoso, pero en adición a eso, esta experiencia de tomar la decisión de hacer cosas que te dan miedo, que la estás haciendo aunque sientes de miedo, no es que yo no sentí miedo, estaba aterrorizada, pero mi deseo por hacerlas era mucho más grande que el miedo que tenía. Y esto es algo que mi mentor espiritual habla mucho, que es esta idea de que la manera en que tú sabes cómo mover o que debes mover adelante, que puedes intentar moverte adelante o tomar un paso cuando estás sintiendo mucho miedo, normalmente es porque tu deseo por tomar esa acción es muchísimo más grande que tu miedo. Y eso fue lo que pasó conmigo en el viaje a Costa Rica. Fue una experiencia exquisita y me encanta la idea. Quiero volver a hacer whitewater rafting de nuevo, quiero volver a ziplining, no estoy muy segura, pero bueno, pero sí lo hice la primera vez y fue una experiencia maravillosa. Y creo que no solamente por la idea de que fui e hice algo que verdaderamente me daba mucho miedo, sino porque tomé esa decisión de tomar el paso, porque descubrí que mi deseo de aventura era mucho más grande que el miedo que yo sentía de hacer estas cosas específicas. Y esa es la razón por la que yo creo que el miedo puede ser una herramienta también puede ser una herramienta bien grande para tu propio desarrollo. Es porque, como hablamos ahorita de esta idea de que a veces el miedo, o generalmente el miedo está cubriendo un deseo bien profundo, en ese momento yo descubrí que mi deseo de aventura era mucho más grande que el miedo de hacer estas cosas a las que le tenía pavor. Y creo que eso es una información muy importante que tú tener y algo que te ayuda y que informa tus decisiones futuras. Y ahora, antes de terminar este video, quería dar algunas sugerencias de pasos que pueden tomar para aquellas personas que están interesadas en comenzar esta jornada de explorar su dinámica con la valentía y con el miedo, etc. Pueden hacer algo un poco más radical como lo que yo hice, que fue simplemente hacer unas vacaciones y hacer muchas cosas que me aterrorizaban. Pero no sé si eso es lo más conveniente para todo el mundo y creo que tal vez algunas personas o la mayoría de ustedes pueden empezar con algo tal vez un poco más pequeño. Por ejemplo, algo que puedo recomendar es para esas personas que la mayoría de las personas se sienten incómodas o les da miedo ir a cenar solas, por ejemplo, o ir a comer solas. Así que creo que eso es algo que es un paso un poco más pequeño que las personas pueden tomar, como por ejemplo, si es algo que te da miedo, pues puedes tal vez tratar de ir a cenar sola, llevarte un libro, llevarte una revista, sentarte en la barra en lugar de una mesa. Tal vez si eso de todas maneras te da mucho miedo, intentar hacer almuerzo en lugar de una cena, por ejemplo, que tal vez es mucho más fácil porque es más común ver a personas sentadas solas durante el almuerzo. O tal vez, si de todas maneras eso se siente como demasiado todavía, por ejemplo, un paso más pequeño sería entonces acordar encontrarte con un amigo, una amiga, tu pareja, quien sea, para cenar o para almorzar, y entonces llegar como a decir media hora antes, 30 minutos antes, y entonces sentarte en la barra, por ejemplo, solo o sola, esperando que la persona con la que te vas a encontrar llegue. Así que de esa manera no estás cenando o almorzando solo o sola, pero al menos pasas un tiempo sola en la incomodidad de estar en un sitio por tu cuenta, sin estar nadie sentado contigo. Y de nuevo te puedes llevar un libro, puedes hablar con la persona de la barra, la persona que está sentada al lado tuyo. O sea, no hay razón por la que tienes que tomar un salto tan grande de 0 a 100. O sea, puedes buscar maneras, y eso es solamente un ejemplo que estoy dando porque es algo que es un miedo para muchas personas, pero es algo que puedes hacer y puedes tratar de hacerlo más pequeño que puedas. Si eso es mucho, de nuevo, si ir a cenar por tu cuenta es mucho, trata de almorzar. Si ir a almorzar por tu cuenta es demasiado, entonces llega un poquito más temprano antes de que te vas a encontrar con tu amigo o con tu amiga para comer. Hay muchas maneras en las que puedes llegar
al mismo, o puedes tomar el mismo camino, llegar al mismo camino. Simplemente haz lo que se te haga un poco más fácil. No hay razón por la que esto tiene que ser un curso o una jornada difícil para ti. Y ahora, como siempre, por favor, dejen cualquier pregunta que tengan en los comentarios. Yo trataré de contestarlas lo más pronto posible. O si ustedes quieren compartir algo de su experiencia, cosas que les causan mucho miedo o cosas que han hecho que han sido valientes, que ustedes consideran que han sido muy valientes, o algunas cosas que han hecho para tratar de reducir su miedo, o algunos otros tipos de técnicas o de trucos que quieran compartir, por favor pónganlo en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Namaste.